Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al último día de nuestra segunda semana de Alimento Diario. Serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Autor Pedro Don. Título de la semana: La Palabra de Vida y la Comunión de Vida. Día domingo, leer con oración. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Repetimos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Título del día: La palabra y la comunión de vida. La palabra anunciada por los apóstoles produce la vida y la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo con los apóstoles. Esta comunión con los apóstoles, a través de la palabra, es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. La palabra de vida recibida por los miembros circula entre ellos como circula la sangre en el cuerpo humano. Nuestro cuerpo está vivo, piensa, actúa y habla gracias a la circulación sanguínea. Esta circulación alimenta y mantiene vivas todas las células de nuestro cuerpo, aportándole nutrientes y oxígeno, y además elimina los desechos y toxinas que son perjudiciales para él. Por eso, Pablo les dijo a los efesios que la iglesia es santificada por el lavamiento del agua por la palabra. Capítulo 5, versículo 26. Por un lado, la palabra nos proporciona la vida y naturaleza de Dios. Por otro lado, nos lava, eliminando de nosotros los residuos tóxicos. Por eso, necesitamos permanecer en la comunión de vida, haciendo circular entre nosotros la palabra de vida. Así se hace la voluntad de Dios. Creo que finalmente hemos encontrado el camino que hará que la iglesia tenga la realidad de Filadelfia, la iglesia que traerá al Señor de regreso. Al comienzo del Nuevo Testamento, Dios estableció un patrón que la iglesia no entendió adecuadamente en los años siguientes, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. La enseñanza de los apóstoles era la palabra de vida, que llegaba a través de ellos, y la iglesia perseveraba y tenía comunión en esta palabra. La comunión representa la circulación de la vida. Por eso, Pablo dijo que habláramos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, haciendo que la palabra de vida, que es Cristo, more en abundancia en nuestros corazones. Efesios, capítulo 5, versículo 19, y Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Al actuar de esta manera, promoveremos la circulación de la vida entre nosotros, y esto produce la vida normal de la iglesia, como vemos en Hechos. En aquel tiempo, todos los hermanos tenían todo en común, y ninguno consideraba nada exclusivamente suyo. Capítulo 2, versículos 44 y 45. Fueron liberados de las cosas del mundo y de las cosas materiales, preocupándose únicamente por el reino de Dios. A través de la circulación de vida de la palabra de Dios, permitimos que Cristo, el Rey del reino de los cielos, encabece y gobierne nuestras vidas. Este vivir de la iglesia es la realidad del reino de los cielos bajo el cual vivimos. Por tanto, no podemos quedar atrapados en el sistema de este mundo, dominado por el amor al dinero. Todo lo que tenemos viene del Señor y es para el Señor. En el tiempo de los Hechos, los hermanos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 2, versículos 46 y 47. Este es el ambiente amable y saludable de la vida de la iglesia que produce crecimiento. Todos deberíamos trabajar para traer personas a la iglesia y cuidar de ellas. Para ello, salgamos a las calles a predicar el Evangelio, salvar y pastorear a las personas para que ellas también puedan servir al Señor y seguir de cerca la palabra. El Señor ha despertado cada vez más a nuestros adolescentes como gotas de rocío. Con la ayuda de los capitanes e intendentes, involucraremos a toda la iglesia, saliendo a predicar por todas partes con un fuerte espíritu evangelístico. No hay necesidad de pensar en qué decir cuando contactamos a las personas. Simplemente podemos decir: ¿puedo orar por usted? Y orar por ellas utilizando los puntos de la inmersión. El Señor nos ha dado herramientas sencillas y prácticas que nos ayudan a traer cada vez más personas al vivir de la iglesia. ¡Qué cosa tan maravillosa! Vale la pena dedicar nuestra vida al Señor. Los que están en edad de estudiar, continúen estudiando. Los que trabajan, sigan trabajando. Pero todos nosotros, ya sea estudiando o trabajando, aunque tengamos quehaceres, podemos apartar un tiempo para predicar el Evangelio, porque en realidad todos somos sacerdotes y estamos aquí para servir al Señor. La prosperidad espiritual de la iglesia no depende de hombres capaces y elocuentes, sino que depende totalmente de seguir la orientación que sale de la boca de Dios y de inculcar sus palabras en nuestro corazón, porque sometiéndonos a Dios tendremos paz y nos irá bien. Job capítulo 22, versículos 21 y 22. En su primera epístola, Juan además añade: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 1, versículo 4. La vida de la iglesia que sigue los principios establecidos por Dios es una vida de gran alegría. Un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Proverbios capítulo 29, versículo 18, de la versión King James actualizada. Aquí no leemos que si muchos hombres capaces realizan la obra de Dios, serán felices. Al contrario, la felicidad reside en obedecer a la palabra de Dios. La palabra de vida que sale por la boca de los profetas del Señor contiene la revelación de Dios. Esta palabra gobierna la iglesia, ya que trae suministro, luz y dirección. Quien la obedece es feliz y su gozo es completo. Cuando la iglesia persevera en la palabra de los apóstoles, promoviendo la comunión de esta palabra entre los santos, se produce la edificación del cuerpo de Cristo. El vivir de la iglesia tiene un ambiente de alegría y sencillez, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18. Gracias al Señor, ahora podemos disfrutar anticipadamente de la realidad del reino de los cielos, viviendo hoy la maravillosa vida de la iglesia. Luchemos por la manifestación del reino. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.